Como podemos advertir entonces, este caso nos aparta actualmente de la realidad jurídica que vivimos en nuestro proceso penal. Respecto a la prisión preventiva, siempre les he comentado que si bien es cierto, aun cuando la Constitución Federal, tratándose de delitos cometidos con armas o explosivos, tiene la carga de la prueba para acreditarlo el Ministerio Público y por general como si tuviese a su favor la carga del principio de culpabilidad la Fiscalía, con indicios damos automáticamente una prisión preventiva, cuando tendría que ser privilegiado el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y desde luego la libertad personal. La finalidad de una medida cautelar que justifica la restricción de la libertad de una persona debe ajustarse a los requisitos legales, pero no debe dar por hecho o en perjuicio del gobernado, como sería en este caso con indicios, el establecer que debe imponerse una prisión preventiva. Tenemos miles de ejemplos que les he comentado. Por ejemplo, órdenes de aprehensión. Debe de hacerse un escrutinio muy minucioso por parte de los jueces al obsequiar una orden de aprehensión. Sí es cierto, la mayoría de los delitos por lo general se cometen con objetos que por sus características pues generan ese peligro. Sin embargo, no podemos pasar por alto que en esa investigación que la Constitución le impone al Ministerio Público debe de justificar de manera no contundente, de manera indiciaria, que existió ese objeto, porque entonces yo podría afirmar que sustrajeron mi vehículo o tal objeto de mi ámbito de disponibilidad y que fue sin violencia, pero solo para que pueda obtener favorablemente una orden de aprehensión del Ministerio Público, le incorporan la utilización de un objeto, como actualmente se estila con la policía. Ya no hay armas, ahora tienen una connotación de arma, pero en modalidad de cuchillos, navajas, puntas, cúter, algo tangible que puedan demostrar. Y aún así sería cuestionable, porque yo podría tener un cuchillo y nada más porque la víctima dice que con ese objeto que le coloqué en el estómago, en el cuello, en la espalda o donde haya considerado es el mismo, eso también es insuficiente, porque sería entonces el dicho de la víctima contra mi dicho. Lo corroboran con los elementos aprensores, quienes detienen a la persona, lo inspeccionan y le encuentran el objeto. Sin embargo, no les consta que ese objeto haya sido utilizado para realizar la consumación del evento, que implica que dentro de nuestro proceso penal, el Ministerio Público de manera automática tiene por default, podríamos así decirlo, el principio de culpabilidad a su favor. Con lo mínimo, entonces, no solo analizo y pondero la existencia de un hecho delictuoso y la probabilidad en la intervención de la persona, sino que con esos mismos datos sustento una prisión preventiva, lo cual no debe ser así. Siempre les digo, impugnen. Si el juez determina prisión preventiva, apelen. Si el juez federal, en ese sentido, antes de ello, la sala, confirma, váyanse al juez de distrito. Si el juez federal niega el amparo, váyanse al colegiado. Y si el colegiado también les niega el amparo, acudan a la Corte Interamericana. Tienen el claro ejemplo que la libertad no puede ser sujeta a través de indicios, que esa presunción de inocencia tiene que permear en todo su esplendor dentro del proceso penal. Lamentablemente, pues por cuestiones de criterios de los superiores o por política criminal,
se atiende a esa prisión preventiva. Y no solo cuestión de política criminal. Aquí hay algo muy importante que siempre les he comentado. Los mexicanos o las personas estamos acostumbrados siempre a tener que estar sujetos del cuello o de alguna coacción para poder cumplir, para ser responsables. Si diéramos la libertad en la mayoría de los casos, ¿cuántos creen que en realidad pudieran estar cumpliendo esas presentaciones ante el juzgado o compareciendo a las audiencias? En mi experiencia les puedo compartir que de 10 que salen, solo 1 o 2 regresan a cumplir. Los demás se sustraen. ¿Qué implica? Que entonces esta prisión preventiva no es tanto ya para hacerle el favor al Ministerio Público. Es entonces para asegurar que la persona no se nos va a sustraer del proceso en su tramitación. Por esa experiencia, incluso si fijamos una garantía económica, la libertad se supedita hasta el momento en que exhiba esa cantidad. Mientras no la exhiba, queda sujeto a esa restricción de su libertad, lo cual también desde mi óptica es incorrecto. Sin embargo, las condiciones culturales, sociales, ideológicas de cada sociedad, de cada sistema social, nos van generando sesgos cognitivos como juzgadores para efectos de condicionar la restricción de la libertad de una persona. Pero vean, pueden ustedes invocar en sus argumentos, se advierte la jurisprudencia que emitiera la Corte Interamericana en el caso Carranza contra Ecuador, en el cual determinó que la libertad personal debe de privilegiarse y no puede disponerse con base en indicios y establecer esos antecedentes, además de su jurisprudencia o de nuestra jurisprudencia doméstica. Luego entonces tendríamos que fundamentar constitucional, convencional, legalmente con las leyes generales, desde luego jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional, para darle entonces el contexto completo a nuestra petición. Por lo general, a ninguno de los abogados que he tenido en una sala de audiencias han hecho referencia a una jurisprudencia de índole internacional. Todo el mundo de la Corte Mexicana, tesis aisladas o jurisprudencias, pero no de esta magnitud. Subimos, por favor. Más, por favor, hasta el siguiente. Aquí. Presunción de inocencia. Principio que se encuentra implícito dentro del de legalidad y que rige evidentemente a todo proceso. La presunción de inocencia actualmente parecería que debe ser demostrada por el imputado, lo cual es de manera errónea, ya que esto le corresponde en la culpabilidad al Ministerio Público y caemos en lo mismo. Solo por ser Ministerio Público le abrimos la puerta, dictamos vinculaciones, prisiones preventivas, como si cediéramos a todo lo que se nos peticiona, pasando por alto la presunción de inocencia, que aquí la Corte da una palabra clave, que el mantener a una persona privada preventivamente de su libertad en forma injustificada, ¿qué entenderíamos por injustificada? Que no contamos con los datos de prueba suficientes para justificar la restricción personal de un gobernado. ¿Y qué dice? Equivale a una pena anticipada. El señor Carranza fue sentenciado y a los pocos meses obtuvo su libertad por compurgar la pena. Luego entonces, esto va de la mano también con la duración irrazonable del proceso penal. La ley procesal es clara. Cuando se demora por causas de defensa, entonces
te acoto tiempos de proceso, que sería 1 año para ser juzgado a partir de su detención, y 2 años de medida cautelar. Y propone esa excepción. Sin embargo, ¿por qué tendría que descontarse de ese plazo si me estoy defendiendo de las acusaciones del Ministerio Público? Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre cuando el que prolonga es el Ministerio Público? Porque pidió plazos de investigación complementaria, porque no formuló acusación en tiempo, se le requirió al superior jerárquico y en eso demoró 1 mes, mes y medio. Cuando no acude a las audiencias porque es personal insuficiente, ante esas demoras tampoco hay pronunciamiento al respecto. Y efectivamente, como el caso del señor Carranza, en México también tenemos procesos demasiado extensos. Un ejemplo claro de esto es en cuanto a las incompetencias. Las personas quedan detenidas a la deriva sin que se resuelva su situación legal. Y así tengo un caso del 2014, se dicta vinculación, apela, la sala repone porque es un delito federal, debe declinarse competencia a la federación. Se declina competencia a la federación, apela nuevamente el imputado, es prisión preventiva oficiosa porque se emplearon armas en un robo de armas, que el conflicto competencial es la propiedad de esas armas, si es a nivel municipal o a nivel federal. El proceso se traspapela en el juzgado federal. 3 años después, esto es en el 2019, en octubre, noviembre, aceptan competencia, ordenan realizar las gestiones para el emplazamiento y remitir el asunto al Tribunal de Apelación. Posteriormente, en diciembre, generan una audiencia donde dicen que no, que compareció el apoderado legal, que las armas son propiedad del municipio y no de la defensa, que entonces abandonan la aceptación de la competencia y que tiene que regresarse al juzgado de control de Ecatepec. Remiten los autos, pero no remiten la videograbación ni las constancias que justifiquen que efectivamente esos objetos son propiedad de la autoridad municipal. Ecatepec dice, no aceptamos esta competencia, no han variado las condiciones, te regreso el asunto para que plantees el conflicto. Plantean el conflicto. Desde el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 años que la persona lleva privado de su libertad y nadie le puede incluso resolver respecto a una prisión preventiva porque ¿quién es competente? Eso genera inseguridad jurídica y evidentemente vulnera garantías judiciales que prevé la Convención en el artículo 8.1. Incluso se trastocaría la libertad, porque si el plazo máximo es de 2 años, por más, no es una causa que él haya demorado, la apelación ni siquiera se ha resuelto. En consecuencia, esta persona tendría que estar en libertad y sigue restringida de ello y nadie dice ni hace nada, porque es solamente un juego entre las autoridades judiciales que conócelo tú y estamos únicamente desviando la situación para no aceptar la competencia. Y el único que lleva a cabo esas consecuencias pues es el imputado. Bien, revisen el contenido, tendrán tiempo para hacerlo, revisen el contenido completo de este asunto para que lean toda la sentencia. Las sentencias son extensas. Por eso estoy atendiendo a estos resúmenes, porque son más prácticos y podemos entonces analizar de manera concreta cada uno de los tópicos, pero les recomiendo hagan la lectura completa de esta resolución. Bien, es muy interesante, podrán invocarla en sus argumentos y tiene, como les dije, tópicos de interés que tenemos día a día en el proceso penal. Bien,
Vamos entonces a analizar una nueva sentencia que considero desde mi perspectiva es la que da lugar a que dentro de la Constitución, en la reforma de junio del 2011, se incorporaran de manera expresa a la Constitución el reconocimiento de los derechos humanos. El famoso asunto del campo algodonero, que es el antecedente que da lugar a que constitucionalmente se estableciera ese reconocimiento. Actualmente, con esa reforma que marcó una transición muy relevante en materia de derechos humanos y que evidentemente obliga a las autoridades a respetar, a proteger, a promover y a garantizarlos, se expresa esto cabalmente en el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal y en los cuartetos constitucionales previstos en el párrafo tercero. Recordemos que el artículo primero tenemos que manejarlo de manera puntual y, desde luego, pues será nuestra base para poder acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, vamos a hacer una pausa para hacer el cambio de la grabación, de la resolución, por favor.